Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. El día de hoy vamos a culminar la miniserie Spider-Man Shadow, la cual es una serie What If en la cual se explora qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera conservado el traje simbionte. No se olviden de, antes de ver este video, ver los videos 1 y 2 en los cuales leemos los ejemplares 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces comencemos. El ejemplar comienza con Peter diciéndose a sí mismo: levántate, Peter, todo esto es tu culpa, MJ está en peligro, mi sentido arácnido está como loco. Algo se acerca, algo... Y en la siguiente imagen vemos a los venomizados Capitán América, Thor, Bestia, entre otros, entrando al edificio Baxter, mientras Peter trata de hacer contacto con Johnny Storm para pedirle le ayude a ubicar a Mary Jane, el cual responde: no hace falta, mientras que el venomizado Reed Richards le dice a Mary Jane: cuando quise unirme a Peter, eras tú quien estaba en sus pensamientos, Mary Jane. Su amor por ti fue lo que evitó que nos uniéramos completamente. Mary Jane, sorprendida, responde: ¿Peter me ama? Richards dice: él cree que te ama, pero tú no eres más que un obstáculo que no le permite ser una mejor versión de sí mismo. Johnny Storm entra en acción volando fuera del edificio junto a Mary Jane a la vez que Richards los persigue, lo que haría que los demás infectados dejen de perseguir a Peter y se unan a Richards en la persecución. Peter aprovecha la situación para entrar al laboratorio de Richard para tratar de encontrar una solución al problema, mientras que en la calle, Sue, la mujer invisible, llega al auxilio de Mary Jane y de Johnny. Mientras tanto, en el laboratorio de Richard, Spider-Man sigue buscando una manera de parar a los simbiontes. Parece que los otros simbiontes están bajo el control de Reed. Han sido creados usando elementos del simbionte y de la fórmula de moléculas inestables de Reed, dice Spider-Man. Lo que quiere decir que si detenemos a Reed, detendremos a los otros, como si le claváramos una estaca en el corazón al vampiro original. Peter encuentra un dispositivo que le pertenece a la mole, lo que le da una idea, para luego llamar a Johnny y Mary Jane de regreso al laboratorio, dejando a Sue encargada de controlar a los venomizados Vengadores. Luego de controlar a Sue, Richards regresa al laboratorio para enfrentar a Peter diciendo: es un muy buen gesto de tu parte el hacer todo esto mucho más fácil, Peter. Ahora soy más fuerte. No podrás enfrentarte a mí, a nosotros. Peter responde: lo sé. Sé que la raíz de todo esto es el amor, un amor enfermizo, pero amor al final. Sé que podrías apoderarte de mí muy fácilmente, pero ¿sería suficiente el obligarme a unirme a ti? Si dejas libre a Mary Jane y a los otros, dejaré de resistirme. El simbionte dice: trato hecho, pero refiriéndose a Richards, es demasiado inteligente. No puedo dejar que trate de interferir, matando a Richards a la vez que deja su cuerpo. Peter huye al laboratorio a la vez que se dice a sí mismo: tantas muertes. ¿Será que Mary Jane no está equivocada? ¿Es posible que todo esto no sea mi culpa? El simbionte dice: Peter, no somos estúpidos. Nos hemos asegurado de que nada en este laboratorio nos pueda lastimar. El simbionte alcanza a Peter diciendo: al fin, Peter, tú y yo. Peter continúa diciéndose: pero voy a asegurarme de algo, de ser quien le ponga fin a todo esto. Reed siempre se sintió culpable por lo que le pasó a Ben. Es por eso que trató de arreglar su error al hacer posible que Ben pueda salir a la calle luciendo como un ser humano común y corriente. Mientras que el simbionte dice: un momento, ¿qué es esto? Revelando que no era Peter, sino Johnny Storm, usando el inductor de imágenes que Reed creó para Ben. Luego de la muerte del simbionte, los héroes volverían a la normalidad, con el trágico saldo de la muerte de Reed Richards. En el hospital, JJ Jameson le dice a Eddie Brock: permití que Spider-Man se volviera una idea en mi cabeza, el responsable de todas mis desgracias, en vez de ser lo que es en realidad, un simple ser humano. Y tú también lo estás haciendo, Brock. Te aferras a él como a una droga, a la cual no quieres renunciar. Te preocupa que cuando los efectos de la droga pasen, ya lo verás claramente en su momento. La primera vez es muy difícil. Sé lo que estás viviendo en este momento. Es muy difícil, pero ya pasará. He estado en contacto con tu abogado y voy a testificar a tu favor en el juicio. Y sea lo que sea que pase en el juicio por la muerte de Octavius, no estará solo. Peter fue a juicio por sus acciones, pero el testimonio de los Vengadores, los cuales declararon sentirse inútiles y totalmente fuera de control cuando fueron infectados por el simbionte, fue de mucha ayuda para Peter. Luego, en el cementerio, Peter le dice a Mary Jane: es terrible, Mary Jane. Tantas muertes, tanta destrucción. Me siento horrible. Pero a la vez, nunca me he sentido más feliz en toda mi vida. ¿Cómo puede ser posible?
Mary Jane responde, la vida no es solo uno mismo o los demás, es todos. Simplemente concéntrate en ser feliz cuando te sea posible. Peter responde, creo que necesitaba dejar atrás mis sentimientos de culpa y empezar a vivir nuevamente. Sue llega al cementerio pidiéndole a Mary Jane le dé unos momentos a solas con Peter. Peter dice, he estado tratando de comunicarme, pero supuse que... Sue responde, ha sido muy duro, Peter, pero todos hemos estado ocupados tratando de volver a la normalidad. Todos sabemos que la muerte de Reed no fue tu culpa. Todos hemos experimentado desgracias en nuestras vidas, y el viaje que nos dio nuestros poderes fue una de las primeras para nosotros. Producto de ese viaje, Ben se convertiría en la mole. Nadie sabe esto, pero Reed se sintió responsable y la culpa casi lo mata. Pero en vez de darse por vencido, hizo algo extraordinario. Reed ayudó a Ben y a nosotros a volvernos héroes. Nos recordó que muchas veces hay que ver más allá de las desgracias para entender lo que en verdad significan. Así que Peter, superemos todo esto juntos. A la vez que le entrega a Peter una insignia con el número 4, terminando así el ejemplar y la historia. Pero aún falta el epílogo. En una oficina vemos a Wesley diciendo, disculpe la interrupción, señor, pero el equipo en el laboratorio le trae excelentes noticias. Una voz a la distancia responde, ha regresado Wesley. No es suficiente no haber tenido que pagar por sus crímenes, sino que además él aún puede operar libremente en mi ciudad. Wesley responde, lo sé, señor. El sistema judicial es un circo, pero por ahora concentrémonos en su recuperación. Los doctores han descubierto una manera de... Wesley es interrumpido por el aún vivo Kingpin, quien dice, en mi ciudad, mi principal prioridad es destruir a Peter Parker. Lo demás no importa, Wesley. No importa. Wesley responde, lo sé, señor, pero lo que los doctores están proponiendo es la posibilidad de no tener que elegir entre recuperarse y destruir a Peter Parker, sino la opción de hacer ambas cosas al mismo tiempo, a la vez que le presenta a Kingpin al simbionte en un contenedor, terminando así la historia. Entonces, ¿qué les parece la historia? Aparentemente, luego de la historia, Kingpin tomaría el simbionte y las cosas se pondrían mucho más interesantes. Nuevamente, no se olviden de ver los videos 1 y 2, en donde leemos los ejemplares del 1 al 4. Nuevamente, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.